Yo quisiera iniciar, hermano, como preguntarle esto. ¿Sería fácil para los del Antiguo Testamento agradar a Dios o ser salvos en el Antiguo Testamento? ¿Usted qué piensa? ¿Sería fácil en el Antiguo Testamento? ¿Sí o no? ¿Por qué no? Porque el Señor dio su ley. El Señor dio su ley. ¿Y cuántos mandamientos nos dio? 10 mandamientos. Yo le pregunto, ¿será fácil cumplir esos 10 mandamientos? Hermanos, es imposible. Es imposible cumplir los 10 mandamientos. Imposible. Por eso vino Jesucristo. Porque era imposible agradar a Dios a través de los holocaustos de becerros, de toros, de cabritas, de palomitas y de todos los animalitos. Era imposible agradar a Dios. Era imposible tener una relación con Dios a través, hermano, de esta manera. Porque los 10 mandamientos es la ley de Dios. Y no había hombre que los pudiese cumplir. Nunca hubo un hombre que los pudiese cumplir en el Antiguo Testamento. No existió. Por eso Jesús, ¿verdad?, vino a esta tierra. Y Él vino a esta tierra a eso precisamente. A poner el sacrificio perfecto. Aquel que sí pudo y aquel que sí puede, ¿verdad?, llevar a cabo o mantener la ley al pie de la letra. Solamente Él. Nadie más. Solamente Él. Y dice la Biblia, hermano, cuando hablamos de quién es un cristiano, es todo aquel, como dice Juan 3:16. ¿Quién es todo aquel? ¿Usted es un todo aquel? Yo soy un todo aquel. Yo soy un todo aquel. Quien puso su fe, quien ha creído en Jesucristo, ¿verdad? En nuestro Señor Jesucristo. Es la manera en que nosotros podemos llegar a ser salvos. Y por eso, y quisiera que en esta tarde meditáramos un poquito sobre esto, hermano. Ser salvo, hermano, es algo que, fíjese, lo vamos a aprender más adelante, pero es algo que Dios estableció desde antes de la fundación de esta tierra, hermano. Él nos conoce a nosotros tal y cual y como somos. Por eso todo aquel que se acerca a Jesús y es salvo, no puede perder su salvación. Solo, hermano, puedo decirle que solo el cristiano puede ser perseverante. Solo el cristiano puede santificar su vida y solo el cristiano va a ver a Dios, hermano, de esta manera. Aquel que ha puesto su fe en Jesucristo. Y la pregunta con la que nos quedamos la semana pasada era esta. ¿Tú eres cristiano? ¿Tú eres cristiana? Esa era la pregunta con la que nos fuimos, ¿verdad? Y decíamos, tú tienes a Cristo en tu corazón. Puedes sentir que has nacido de nuevo. Puedes sentir el Espíritu de Dios en tu vida, sí o no. Esa era la pregunta. Y decíamos, hermano, que una persona nace de nuevo no 2, 3, 4, 5, 6 veces. Una persona nace de nuevo una sola vez. Una sola vez. Nace de nuevo esta persona y es nueva criatura. No se nace muchas veces. Yo le pregunto, ¿cuántas veces ha nacido usted físicamente? Una sola vez también, ¿sí o no? Una sola vez. Igual, hermano, en el espíritu. Por eso le digo que es bien importante. Es bien importante este asunto, hermano, de que si puedes o no puedes perder tu salvación. El cristianismo no es una religión, como ya lo dije. El cristianismo es un modo de vida. Un modo de vida diferente al mundo, porque vivimos muy diferente al mundo. El mundo que no tiene a Jesús no nos puede comprender, pero tenemos que brillar para ese mundo que no nos puede comprender. Tenemos que brillar para ellos, tenemos que alumbrar para ellos el mensaje de salvación, el mensaje que cambió nuestras vidas. Amén. Es lo que tenemos que hacer. Y fíjese usted, aquí llegamos a este punto en Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Vea usted lo que dice el apóstol Pablo. Y vamos a ver, hermano, cómo es que los falsos líderes espirituales transgiversan la palabra de Dios de tal forma que te hacen sentir hasta miedo. Aquí hemos escuchado testimonios de personas que dicen que han estado en lugares donde pues le decían que pues tenían que ser los mejores cristianos del mundo y no hacer nada malo, y de lo contrario al infierno se iban a ir. Aquí han pasado varios que han dicho eso y que han llegado y que han dicho eso. Y eso no dice la palabra de Dios. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Mire, vayamos pues a la escritura para irla escudriñando. Dice así: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido,
no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hasta ahí. Y quisiera iniciar diciéndole esto, hermano, algo que todos conocemos. ¿Cuántos de ustedes necesitan energía para pararse en las mañanas? ¿Todos necesitamos energía? Más los lunes, ¿verdad? Más los lunes. Todos necesitamos energía. Algunos más que otros. Algunos necesitan unos 2 veces el snooze que le ponen a la alarma, 1 o 2 o 3 o 4, y hasta el último segundo se levantan a la carrera, ¿verdad? Le digo a mi esposa, así ni duermes. Le digo, yo lo pongo a la hora que me debo de parar, y así no estoy de que otro ratito y otro ratito. No, yo me levanto y ya vámonos, ya sé que ya dormí lo que el snooze me iba a dejar dormir extra, ¿verdad? Pero así necesitamos energía para pararnos. Necesitamos energía para hacer de comer, ¿sí o no? Abrir el refrigerador, sacar unos 2, 3 huevitos para hacer el desayuno, o lo que usted haga. Necesitamos energía todo el día. Necesitamos energía para movernos. ¿Cuál es la energía, hermano, que nos provoca a nosotros en lo espiritual? Hablando en la dimensión espiritual, ¿cuál es la energía que nos provoca a nosotros? La santificación. ¿Cuál es la energía que nos lleva a tener una vida santificada? ¿Cuál es la energía que nos impulsa, verdad, que nos mueve a ser rectos y justos? ¿Cuál es la energía, hermano, que nos lleva, que es causa de que nosotros demos fruto? ¿Cuál es la energía que nosotros necesitamos para nuestro progreso espiritual? Esa es la cuestión que vamos a resolver el día de hoy. El apóstol Pablo en estos 2 versículos nos da 2 corrientes, hermano. 2 corrientes, 2 puntos de vista. Y les voy a decir el nombre, pero no tiene caso que se lo aprenda, ¿verdad? Porque estas 2 corrientes surgen desde el siglo XVII para acá, hermano. Y son las 2 corrientes que están gobernando la iglesia desde ese tiempo. Y estas 2 corrientes se llaman quietismo y pietismo. Quietismo y pietismo. La primera corriente, que es el quietismo, dice esto y creen esto. Son aquellos que piensan, que dicen que la energía que mueve y hace progresar al cristiano, ¿verdad? Todo viene de Dios. Es lo que dicen ellos. Que la energía que necesitamos para santificarnos, para perseverar, para hacer todo lo que hacemos como cristianos, todo viene de Dios. Que lo que tiene que hacer el cristiano solamente es quedarse tranquilo, recibir a Dios, recibir a Jesús en su corazón y dejar que todo lo haga Dios por sí mismo. Y nosotros aquí tranquilitos, ¿verdad? Sin hacer nada, y Dios va a hacer todo el trabajo. Tú nada más tienes que rendir tu vida, ceder paso a Dios para que haga todo en tu vida, y eso es todo lo que tienes que hacer. Todo lo va a hacer Dios. Es este grupo lo que piensa este grupo. El otro grupo, porque lo vamos a ver en estos 2 versículos y en algunos otros, este otro grupo, que es el grupo del pietismo. El pietismo son todo lo opuesto. Dicen que la energía que hace al cristiano perseverar, que hace al cristiano santificarse, el buscar de Dios, el crecer espiritualmente, dice que proviene de Él mismo. Otra corriente. Dice que tienen que ser devotos, quieren comprometerse, tienen que ser diligentes, tienen que ser disciplinados espiritualmente para alcanzar la santificación. Es lo que dice este grupo. Y ya leímos estas 2 porciones. Se la voy a leer esta porción que leímos de Filipenses 2, 12 y 13 en una versión más reciente, la Nueva Traducción Viviente. Escuche cómo dice, y usted me dice si Pablo era quietista. A veces se oye raro, ¿verdad? Quietista. O alguien que dice que es todo Dios, pues. O Pablo era alguien que dice que él tenía que trabajar. ¿Ok? Escuche. Queridos amigos, dice el versículo 12. Siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Según este versículo, ¿qué piensa que es Pablo? ¿Que todo lo hace Dios? ¿O no? ¿O él también lo hace? Él también lo hace, ¿verdad? Esto quiere decir que Pablo dice que es quietista, que él dice aquí, dice amigos, dice,
esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Está diciendo, ustedes tienen que demostrar eso. O sea, Pablo está hablando como que él piensa que él debe de hacer las cosas. Y el otro versículo, fíjese cómo dice el otro versículo, el 13. Pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que Él le agrada. Aquí está la otra corriente de que todo lo hace Dios. ¿Sí se da cuenta? En el versículo anterior lo hace el cristiano, en el que sigue lo hace Dios. Parece un poquito complejo, pero es tan fácil y tan sencillo de entender esto, hermano. Tan sencillo, tan simple. Lo único que no hace Pablo es armonizar esos dos versículos. No los armoniza de tal forma que podamos entenderlo. Número 1, es todo lo que usted es y todo lo que yo soy para el servicio de Dios, para la santificación, para la glorificación, para la perseverancia. Es todo lo que usted y lo que yo soy. También es todo lo que Dios es. También es todo lo que Dios es. Demanda, hermano, compromiso de día a día de nuestra parte hacia nuestro Señor. Y en el día a día también Dios pone su parte hacia nosotros. Son las dos cosas trabajando al mismo tiempo. Parece algo como ilógico, como un tipo paradoja, un poquito ilógico. ¿Cómo es posible esto? ¿Verdad? ¿Cómo dice esta situación? Esto de la santificación. Vamos a ver el día de hoy, hermano, cómo es esto. Fíjese. Y hay cosas que no vamos a poder comprender. Y le voy a decir algo muy importante. El día que usted llegue a comprender todo lo que está aquí en la palabra de Dios, toditito, el día que usted ya sepa todo, ya lo comprenda todo a su plenitud, usted ya se convirtió en un Dios. Y toma el lugar de Dios. ¿Y sabe qué? Eso nunca va a pasar en nosotros. ¿Usted cree que un día vamos a llegar al conocimiento de Dios completamente? No. Vamos a entender cuando estemos con el Señor en el cielo las cosas que nos pasaron y los porqués. Señor, permitiste esto por esto y por aquello y por aquello. Pero nunca vamos a comprender en su totalidad a Dios. Porque si fuese así, yo me convierto en Dios también como Dios es. Y no es lo que dice la palabra de Dios. Por ejemplo, el asunto de la encarnación. ¿No se le hace un poquito como cómo es posible esto? ¿Cómo es posible esto? Jesús fue, hermano, encarnado en un hombre. Eso quiere decir que Jesús fue un hombre normal al 100%. ¿Está de acuerdo? Jesús fue una persona que habló con una voz como la mía o como la de usted. Así, como un hombre normal. Caminó como un hombre normal. Hizo milagros con sus manos de un hombre normal. Pensaba como un hombre como usted y como yo, ¿verdad? Él veía con los ojos como usted y como yo vemos. Oía, él sentía. Era 100% hombre. Pero a la misma vez era 100% Dios. ¿Cómo podemos comprender eso? Es algo difícil de entender. Dios hombre es una unión insondable, hermano, de la deidad de Dios en su humanidad juntas. ¿Cómo es esto posible? No se puede comprender, pero así lo dice la palabra de Dios y así lo creemos. Creemos que es así. Lo mismo pasa con la inspiración. ¿Quién escribió Filipenses, hermanos? ¿Quién escribió Filipenses? Pablo. ¿Usted que Pablo no usó sus palabras? ¿No usó sus pensamientos? ¿No usó sus razonamientos al escribir cada una de sus cartas? Claro que sí. Claro que sí. Es como cualquier persona que escribe un libro. Pablo empezó a razonar y a ver las necesidades. Usó su lógica, usó su pasión, usó su preocupación por las iglesias, por los cristianos, y escribía estas cartas. Pero al mismo tiempo, esas palabras, esas frases, esas cartas que Pablo escribió eran inspiradas por Dios. Es algo que no se puede comprender. No sé, a lo mejor usted sí tiene un nivel espiritual más alto que el mío, ¿verdad? No lo sé, pero es difícil de entender, hermano, de comprender esto. ¿Cómo es posible esto? Que fueron las ideas de Pablo, pero al mismo tiempo fueron las ideas de Dios, ¿verdad? ¿Cómo es posible? Lo mismo pasa cuando hablamos, hermano, de la salvación. La salvación demanda alejarse, apartarse del pecado y abrazar a Jesucristo. La salvación demanda un acto, hermano, del pecador arrepentirse,
un acto de fe al poner su fe en Jesucristo. Pero al mismo tiempo, la salvación, hermano, fue dada desde antes de la fundación del mundo. ¿Sabe usted que Jesús sabía que Sergio Salgado en el año 2003 iba a conocer a una mujer que se llama Alma, y que esta mujer que se llama Alma le iba a guiar al camino de Dios, enseñándole la palabra de Dios? Todo eso estaba en los récords, en el historial de Dios, ¿verdad? Dios sabe todas las cosas. Dios sabía cuántos hijos yo iba a tener. Dios sabe todas las cosas. Y Él sabe, hermano, como dijimos, porque en su presencia Dios sabe quién es salvo y quién no es salvo. Él lo sabe. Él lo sabe. ¿Cómo se entiende esto entonces? Porque así fue el diseño de Dios para sus elegidos. Porque Dios es el que justifica y Cristo es quien, hermano, aboga por cada uno de nosotros. Y al final, en cuanto a la salvación, es Dios, pero al mismo tiempo somos nosotros. ¿Sí me entiende? ¿Sí me entiende que no me entiende? ¿Verdad? Así es la salvación. Es Dios, pero también somos nosotros. Y es lo que estamos tratando de entender. En términos de seguridad, hermano, en términos de seguridad está en Dios. En términos de perseverancia está en nosotros, pero también Dios está involucrado. ¿Sí me entiende? Y eso es a lo que nos lleve a pensar a esto, hermano, que es algo divino. En cuanto a la santificación, es igual. La santificación, hermano, de la vida espiritual es algo que solamente Dios lo hace en nosotros. Él requiere todo de nosotros y requiere todo de Dios. Mire, vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículo 10, por favor. 1 Corintios 15, 10. Vaya ahí, por favor. Dice: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Me entiende? Ahí Pablo una vez más está usando palabras como que se va para acá y se va para allá, y al final de cuentas es Dios haciendo todo. Pablo no está hablando de su salvación, ¿verdad? La salvación es por gracia. Él está hablando, dice, sino lo que ahora soy yo es gracias a la salvación por la gracia. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Pablo no está diciendo que ha trabajado para ser salvo, sino más bien dice que trabaja por lo que ahora él ha recibido de parte de Dios, que es su salvación. Hay un balance, hermano, en Pablo en cuanto todo lo hace Dios y todo lo hace Él. Hay un balance en Él. Dice, yo he trabajado más que todos ellos. Dios ha hecho todas esas cosas en Pablo gracias a la salvación. Y es lo que queremos entender, de que la salvación no es nuestra, la salvación es de Dios. Dios es el que nos ha elegido, Dios es el que nos ha hecho salvos, pero al mismo tiempo nosotros, ¿verdad?, voluntariamente venimos a Él. Es lo que estamos diciendo. Lo mismo pasa con Gálatas 2:20, cuando dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y luego dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y luego dice, y lo que ahora vivo en la carne, o sea que, bueno, ¿vive o no vive? ¿Sí me entiende? Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una vez más vemos esa porción de que es la parte de Dios y es la parte de Pablo. Es la parte de usted y es la parte de Dios también. Así es como es la salvación. Ya no vivo yo, dice, yo estoy muerto. Y el que hace todo en mí es Cristo. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Mas sin embargo dice, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todo lo hace Dios, pero a la vez yo también me esfuerzo y yo hago las cosas. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y en Colosenses capítulo 1, versículo 18, fíjese cómo dice aquí. Colosenses 1, capítulo 1, versículo 28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentarlo perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para que, dice, para lo cual también trabajo,
luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Una vez Pablo, trabajando, su meta era presentar a hombres perfectos ante Dios, enseñándoles, amonestándoles. Pero él dice, yo pongo toda mi energía, yo trabajo duro, ¿verdad? Pero quien hace todo es el poder de Dios. Una vez más vemos eso, hermano. Pablo pone todo lo que es de él y Dios pone todo de su parte. Mire, ¿cómo es que tenemos que hacerlo, hermano? Le voy a poner una ilustración. Vayamos a Éxodo capítulo 14. Le voy a poner una ilustración, a ver si podemos entenderlo un poquito mejor. Éxodo capítulo 14, en el versículo 3 en especial. Esta porción es cuando el pueblo de Israel, después de 430 años que ha estado en Egipto, salen de Egipto, llegan ante el Mar Rojo, están enfrente de una gran situación, de un gran problema. El pueblo de Israel se está quejando, ¿verdad? Los que están ahí, dice, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Dice que no había ya sepulcros donde nos enterraran. Aquí, ¿dónde nos van a enterrar? Porque hasta aquí llegamos todos. Estaban en una situación muy difícil, apremiante. Y fíjense nada más el consejo que da este gran profeta, ¿verdad? Este gran líder, Moisés. Le dice en el versículo 13, y Moisés dijo al pueblo, cuando estaban todos espantados, todos enojados, dice, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Y el versículo 14 dice, Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Haga de cuenta que usted es el pueblo de Israel, ¿verdad? Y haga de cuenta que nos vienen persiguiendo y nos van a matar a todos, ¿verdad? Yo les digo, esto dice el Señor, estad quietos y hoy van a ver van a ver cómo Dios nos va a rescatar de esto, ¿ok? Y allá vienen los enemigos, ¿verdad? Allá vienen los enemigos, están atrás de las dos puertas de allá atrás. Los vemos que vienen entrando con armas y toda la cosa. Y estamos aquí yo diciéndole a ustedes como un líder que soy, no se preocupen, tranquilos, van a ver la victoria del Señor. Y lo estoy viendo que se aproximan. Y esta puerta está abierta, ¿verdad? Y nos lleva para el otro lado, de la calle, ¿verdad? No, nadie se mueva, espérense, van a ver. ¿Cuántos se quedarían conmigo, hermano? ¿Cuántos se quedarían aquí conmigo? Ok, hermano. Y ahí ven que ven aquellos malvados, pues vienen dispuestos a acabar con todos. Y usted está viendo esa puerta ahí y está la salida allá. Y yo les digo, tranquilos, van a ver la mano de Dios ahorita, ¿va? Le aseguro que la mayoría, hermano, sale corriendo por ahí, hermano. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque fíjese lo que le dice el Señor a Moisés en el versículo 15. Le dice, ¿y por qué clamas a mí? No le suena como que le está diciendo, bueno, Moisés, ¿cuántas veces te he enseñado? ¿Por qué clamas a mí, Moisés? ¿Qué tiene que hacer el pueblo para huir de los egipcios? Marchar, ¿verdad? Pero ahí está el mar. Bueno, ¿que no conocen a ese Dios que los guió por el desierto, los llevaba por todos lados? ¿No conocen a ese Dios que los sacó con mano fuerte y poderosa de Egipto? Fíjese nada más. Fue hermano, yo lo veo así, como un mal consejo. Les dice, estad quietos y ved la salvación de Dios. Sino, en lugar de decirles, ir al frente y ver la salvación de Dios. Porque ¿qué hicieron después? Le dijo el Señor, dile a este pueblo que marche. ¿Y qué hicieron? Marcharon y pasaron en seco, ¿sí o no? ¿De qué depende? ¿De Dios? A veces, hermano, tenemos que poner de nuestra parte también nosotros. ¿No se acuerda la ilustración de aquel que se está ahogando, hermano? Y que le pasa un bote por ahí y él está clamando a Dios, Señor, sálvame, Señor, sálvame, no sé nadar, me ahogo. Y le pasa un bote por ahí y súbete, te voy a salvar, y no le hace caso. Y luego pasa otro y se muere y llega con Dios, Señor, me fallaste, ¿por qué no me salvaste? Dice, te mandé 3 botes, 3 para que te ayudaran y no quisiste subirte, ¿verdad? Hay momentos en que nosotros tenemos que actuar también, hermano. Claro, ¿verdad? Dios les daría la victoria de una forma, hermano, que
los egipcios se iban a dar cuenta que era de Dios. Todo era de Dios. ¿Nunca le ha pasado a usted algo así milagroso que usted dice, Dios mío, no sé cómo vas a ayudarme en este momento? ¿Nunca le ha pasado eso, hermano? Yo en una ocasión, en uno de esos famosos blizzards que pasan aquí en Colorado, me atoré allá en Castle Pines con mi carro que iba para el trabajo y me atoré. No había ni un alma, hermano, nadie. Yo solito ahí en la calle que iba y ya no subió el carro, ya no subió, ahí se quedó. Y ya estaba, pero si la tormenta era bien fuerte. Digo, Señor, envía a alguien, Señor, que me lleven al trabajo, Señor. Si no, no voy a llegar, envía a alguien. Y de repente, hermano, se para alguien enfrente de mí y me abre la ventana y dice, hey, Sergio, hasta me conocí, hermano. Le digo, what's up, Robbie? Dice, ¿qué no subes? Le digo, no, él trae una camioneta bien grandota, ¿va? Y dice, vente, yo te llevo. Y ahí dejé el carro y me sube él. Y me dice, ¿sabes qué? Yo nunca me vengo por aquí. Nunca me vengo por aquí, siempre me voy por otro lado. Pero hoy dije, me voy a ir por ahí. Hermano, es lo que hace Dios. ¿Sí me entiende? Pero nosotros también tenemos que hacer algo, vaya, no quedemos ahí tranquilos. ¿Sí o no? Tenemos que movernos, tenemos que hacer algo. Estos 2 puntos, hermano, de Filipenses capítulo 2, versículos 12 y 13. Está, hermano, la parte del cristiano que le dice, ocúpense de su salvación. Ocúpense de su salvación. Y en el versículo 13 dice, Dios trabajando en el cristiano que se está ocupando en su salvación. Y esto es lo que vamos a ver, hermano. Ocuparse, ejercitar su salvación, como dice estos 2 versículos, es un mandato de Dios. Tienes que ocuparte en tu salvación. Es lo que está diciendo. Ocúpate, ejercítate. ¿Va? ¿Para qué? ¿Para que te gane la salvación? No. No es para que te ganes la salvación. La salvación ya la ganó Jesucristo por ti y por mí. No es para eso. No dice, hermano, ejercítate para que vayas hacia la salvación. No dice, ejercitémonos para ganarnos la salvación. La salvación, como ya dije al principio, es un regalo de gracia. ¿Y no de qué, hermanos? No de obras. Yo no puedo hacer nada en lo absoluto para ganarme mi salvación. No puedo. No puedo hacer nada que agrade a Dios de tal forma que me gane mi salvación. No puedo. No es por obras, sino más bien es por la obra que hizo Jesús en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Verdad? No estamos haciendo obras para ganarnos la salvación, ni tampoco hacemos obras para que mejore nuestra salvación. O no estamos ejercitándonos o ocupándonos hasta que nos ganemos la salvación. No, de ninguna manera, hermano. Sino más bien estamos ejercitándonos, hermano, en nosotros, ¿verdad? Porque somos salvos. Estamos ocupados en nuestra salvación porque nosotros hemos sido redimidos por el poder de Cristo. Él ha trabajado en nosotros para salvarnos, hermano, y de algún modo, hermano, el Señor, ¿verdad?, tiene su vida y mi vida en sus manos. Es lo que está diciendo aquí. La santificación, hermano, es la manera en que ejercitamos nuestra salvación. Hay un versículo que lo usan mucho los que dicen que se pierde la salvación. Vaya a Hebreos capítulo 12, versículo 14, por favor. Y mire que no puse ni mi reloj, así es de que ya no sé ni de dónde ando, hermano. A ver si no me paso. ¿Okay? Hebreos 12, 14. No sé si ha escuchado usted este versículo de muchos que creen que la salvación se pierde y le dicen esto: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual, dice, nadie verá al Señor. ¿Nunca le han dicho eso a usted en algún momento? Mira, si no te santificas, si no eres santo, nomás no eres salvo, mister o señorita o quien sea. Así nos espantaban, hermano, de esa forma. ¿Será que si yo me santifico, o si yo no me santifico, mejor dicho, no soy salvo? ¿Habrá gente que se santifique tanto que se ha ganado su salvación? ¿Esa es la idea? La salvación depende de nuestra santificación. La salvación ya no depende de lo que hizo Jesús, de lo que Él ganó en la cruz del Calvario, sino depende de mi santificación. ¿Es lo que está diciendo este versículo, hermanos? ¿O acaso podremos alcanzar, hermano, tal santificación, como le digo, que ya nos hace dignos de recibir la salvación? ¿Se acuerda que le dijo Dios a Abraham en Génesis 17:1? Le dijo esto: yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí, y le dice: y sé perfecto.
A ver cuántos perfectos hay aquí, hermano. ¿Abraham fue perfecto? Pregúntele a Sara cuando llegue al cielo. ¿Cómo fue tu viejo, Sara? ¿Perfecto? No, hombre, era un malvado. Se equivocaba cada rato, me andaba vendiendo ahí el malvado. Ahora le pregunto, ¿nuestro Señor Jesucristo fue perfecto? Claro que sí. Y Él comienza en nosotros esa santificación. Nos aparta para Él, hermano. El Señor nos aparta para Él. Ahora yo le pregunto, ¿en algún momento de su vida, en su caminar cristiano, usted puede llegar a la perfección aquí en la tierra, hermano, en este cuerpo? No, hermano, no. Por eso dice Filipenses 1:6 que estando persuadido de esto, de que el que comenzó la obra en vosotros la perfeccionará. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Jesucristo. Aquí en la tierra no, hermano. Aquí en la tierra no. Pablo lo que está diciendo aquí dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si usted lee el contexto de esta porción, hermano, él se está refiriendo a los que no son salvos. Se está refiriendo a aquellos que no son salvos. De hecho, lo dice, a aquellos que rechazan la gracia de Dios. Es lo que está diciendo esta porción. No a los salvos. Porque los que hemos sido los salvos hemos puesto nuestros ojos ¿en quién? En Jesús. Es lo que está hablando Hebreos. Hemos puesto nuestros ojos en Él. Y nos dice que debemos de correr con paciencia, con perseverancia esta nueva vida que tenemos en Cristo Jesús. Que no desmayemos, que soportemos la disciplina del Señor, ya que es para nuestro bien. Eso está hablando. Y luego más adelante dice a los que no son salvos. Porque si el que nos santifica es Jesucristo, y si no te ha santificado Jesús, entonces no eres salvo, no te ha apartado. Pero necesitamos, hermano, que Jesucristo venga a nuestros corazones y nos dé esa santidad que necesitamos, porque Él es santo, Jesús es santo, solo es santo. Porque dice la Biblia, hermano, en Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente aquel que cree en Jesús como su único y suficiente Salvador. Esto era lo que predicaban los discípulos, el mensaje de salvación. No lo hacían para ganarse su salvación. No lo hacían porque tenían miedo de perder su salvación. Lo hacían porque sentían una gran necesidad. Pablo decía, es como una gran necesidad que tengo de hablarles de Cristo. Y así nosotros, es una gran necesidad. Estos fariseos, hermano, ponían cargas pesadas sobre el pueblo. Y les decían, no, todavía no llegas, no. Y siempre eran para su propio beneficio de ellos. Estos discípulos de Jesús solamente compartían el mensaje a recibir a Jesucristo como su único y suficiente Salvador. La salvación, hermano, no está en el hombre, sino más bien en el nombre de Jesucristo. Y solamente en Él. ¿Cómo pues perderemos algo que nosotros no hemos ganado, hermano? Nosotros no ganamos la salvación. Jesucristo ganó la salvación por nosotros. Luego entonces, ¿qué debemos de hacer? Ocuparnos de ejercitar nuestra salvación. Hay dos razones por las cuales debemos de ocuparnos y ejercitar nuestra salvación. Una, hermano, para alcanzar a otros que no han sido salvos, para alcanzar a otros con el mensaje de salvación. Cuando ejercitamos nuestra salvación, cuando nos ocupamos en nuestra salvación, alcanzamos a nuestra amiga, a nuestro amigo, a nuestro compañero, a nuestro cónyuge, etcétera. Es lo que significa. Y número dos, también, hermano, lo hacemos porque también es beneficioso para nosotros. Si uno nos beneficia el que nos santifiquemos más, el que perseveremos más, claro que sí. Me hace mejor esposo. A mi esposa le encantaría que me santificara más, que perseverara más. Claro que sí le encantaría. A mí también me encantaría que ella lo hiciera lo mismo, ¿verdad? Pero lo hacemos juntos, para nuestro bien. Es lo que dice. Y ahorita más adelante le voy a explicar lo que dice aquí cuando dice que lo hagamos con temor y temblor. Le voy a explicar esta porción. Pablo decía, yo peleo, yo boxeo, yo corro, yo persevero, yo me esfuerzo. Así lo dice en Romanos capítulo 12. Fíjese, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional.
No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo hacemos no para ser salvos, sino para ejercitar nuestra salvación. Es lo que hacía Pablo. Y el día de hoy, antes de irnos, ¿verdad?, quiero darles 5 puntos rápidamente. 5 cosas que necesitamos, 5 elementos que nos van a ayudar, hermano, a hacer esto que está diciendo Filipenses capítulo 2, versículo 12 y 13. El ocuparnos, el ejercitarnos en vuestra salvación con temor y temblor. Le voy a dar 5 cosas que necesitamos, hermano. Y número uno, debes de entender tu ejemplo. Es lo que es. Debes de entender tu ejemplo. Y dice el versículo 12, por tanto, ¿qué? Tenemos que ir para atrás de lo que estaba hablando antes. Los versículos del 5 al 11. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, dice, debemos de ocuparnos en eso que está diciendo el apóstol. ¿Quién es nuestro ejemplo? Lo acabamos de leer. Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo supremo en todo. Es un modelo de humildad. Jesús es un modelo de obediencia. Jesús es un modelo de sometimiento. Ese es el ejemplo que nos ha dejado Él. Y es lo que debemos de hacer. Jesús es nuestro modelo a seguir, hermanos. Es nuestro modelo a seguir. Imagínese usted, hermano, que Jesús hubiera sido su hermano de usted en los tiempos de que estaban chiquitos. ¿Usted cree que Jesús fue un niño normal? ¿O fue un niño travieso, tremendo, que traía a María de pelos para arriba cada rato? ¿Usted cree que ese sería Jesús? Yo creo que Jesús fue un niño muy bien portado. ¿Por qué hay niños bien portados, verdad que sí? ¿Cómo sería Jesús? Imagínese a María diciéndole, ay, porque Jesús tuvo hermanos, ¿verdad? O medios hermanos. Jacobo, José, como marca la Biblia, Simón, Judas. Porque a lo mejor María dijo, a ver Judas, a ver Simón, ¿por qué no eres como tu hermano Jesús? Pórtate bien, ¿verdad? ¿Y qué dicen los chamaquitos? Ay, mamá, pero Jesús es perfecto, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos hacer? Nunca llegaremos, hermano, a ser perfectos como nuestro Señor, pero sí Él es nuestro ejemplo a seguir. Sí es nuestro ejemplo a seguir. Pablo le dice a los Gálatas en Gálatas 4:19, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Pablo fue el único de los apóstoles que dijo, imitadme a mí mientras yo imito a Cristo. Nadie más lo dijo más que Pablo. Imítenme a mí, ¿verdad? Así como yo imito a Cristo. Y Jesús le dice a esto que Él sufría dolores de parto, hermano, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Jesús debe de ser nuestro ejemplo, número 1. Número 2, necesitas entender que eres amado. Es algo bien importante, hermanos. Necesitas entender que eres amada, que eres amado. Tienes que comprender esto. El amor de Dios por sus hijos y sus hijas es eterno, es constante, está siempre presente, aun cuando le fallamos. Aun cuando le fallamos. Esto es bien importante, hermano, porque en el proceso de ocuparnos de nuestra salvación, un día le vamos a fallar al Señor. Un día le vamos a fallar. Pero debemos recordar esto, que nuestro Salvador nos ama. Pablo en el mismo versículo ahí, ¿verdad? De Filipenses 2:12 les dice ahí, amados míos. Amados míos, es que Dios es paciente para con nosotros. Dios es misericordioso. Dios nos da de su gracia. ¿Sabe? Dios nos da hasta un espacio
en el cual quizás nosotros podemos fallar. Nos da ese espacio, porque Él sabe que un día le vamos a fallar. Había un pastor de El Salvador, se llamaba René Molina, o se llama René Molina allá en California, que lo escuchaba yo siempre. Y dice él en su última oración, cuando acaba su tema, decía: Señor, dice, no te digo que no te fallaré, dice, pero te pido que me ayudes a no fallarte. Es lo que decía él en su oración. Tarde que temprano, un día, hermano, le vamos a fallar, pero que nunca se te olvide que Él te ama, que Él te ama con amor eterno. Él trae paz a tu corazón, ¿verdad? Ahora no vamos a hacer como aquellos que dicen: no prediques la gracia, porque si predicas la gracia se vuelven locos todos, ¿verdad? No les digas que es por gracia porque van a hacer lo que quieran. Esto se llama libertinaje, ¿verdad? Pero vea usted lo que dice Pablo en capítulo 6 de Romanos, versículo 1 y 2. Romanos 6, 1 y 2 dice: ¿qué pues diremos? Pregunta Pablo. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Dice: en ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Pablo dice: ¿cómo es posible que tú vayas a pecar cuando de ahí te rescató el Señor? Pero por si llegases a fallar, Pablo dejó estas cosas. Y si leemos en Romanos capítulo 7, los versículos 16 al 25 de Romanos, nos damos cuenta que Pablo luchaba con eso. Decía: lo que no quiero hacer, eso hago. Y tenía una lucha con su cuerpo. Y decía: este cuerpo miserable, decía Pablo, ¿verdad? Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo? Pablo luchaba con eso, al igual que usted y yo luchamos a veces en nuestro ejercitar, en nuestro ocuparnos de nuestra salvación. A veces caemos en esta misma situación, pero hay algo que debemos de recordar, que el Señor siempre, hermano, va a estar ahí esperándonos con su amor, con su paz, con su perdón. Número 3, entender el lugar de la obediencia. El versículo 12 lo dice: como siempre habéis obedecido. Dios se agrada más de todo lo que usted haga. De todo lo que usted haga se agrada más de que cuando somos obedientes, que de todas las cosas buenas que hacemos, de los sacrificios que hacemos. En el capítulo 16, Pablo ejercitando en Hechos 16, Pablo ejercitando su salvación, llegó hasta Filipos, hermano, y fue golpeado, pero él siguió hablando de Cristo, y el carcelero fue salvo, su familia fue salva, Lidia fue salva, y llegaron muchos a ser salvos, hermano, y de ahí nace la iglesia de Filipos. ¿Todo por qué? Porque Pablo estaba ocupándose en su salvación. Es la razón por la cual, hermano, debemos de ocupar nosotros en nuestra salvación. En Romanos 1:5 dice: y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Él se agrada cuando somos obedientes. Si has sentido en tu corazón algo de parte de Dios y has desobedecido, no te preocupes. Muchos de nosotros también hemos desobedecido, pero Él quiere que vuelvas a la obediencia, porque de eso se agrada Dios, de tu obediencia, de mi obediencia. Una de las características que distingue al cristiano es esta, hermano, que obedece a Dios. Pero a veces esa obediencia se hace esporádica. Hay momentos en que somos obedientes y momentos que somos desobedientes. Pero el Señor una vez más nos habla y nos dice: no porque hayas sido desobediente vas a perder tu salvación. Eso no quiere decir eso. Dice 1 de Pedro 1:2, elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para que obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, vaya gracia y paz os sean multiplicadas. ¿Y todo por qué? Por la obediencia que tenemos a Él. Número 4, entender nuestros recursos personales y responsabilidades. Entender nuestros recursos personales y responsabilidades. Somos prontos como pecadores que somos todos, somos prontos para echarle la culpa a alguien, ¿verdad? De nuestras fallas, de nuestros errores, del por qué no avanzamos, el por qué no hacemos. Somos prontos, ¿verdad? Y Pablo les dice: no como en mi presencia solamente, sino más ahora en mi ausencia, les dice en el versículo 12. Como diciendo: no tengan excusas de no hacerlo, aunque yo no esté ahí. Ustedes háganlo. Yo no necesito estar ahí presente. Hermano, tenemos los recursos hoy en día en el siglo XXI como no se imagina.
Tenemos los recursos para que nosotros sepamos qué es lo que tengamos que hacer. Sabemos nuestra responsabilidad como cristianos. Tenemos la palabra de Dios. Tenemos la oración, ¿verdad? Aquí nosotros en este lugar, hermano, tenemos 2 servicios. ¿Sabe cuántos vienen los jueves? Bien poquitos, hermano. Pero ¿sabe qué? Estos que están aquí los jueves y los domingos, ¿verdad? Por supuesto, yo sé que a veces ese es el trabajo, que no se puede por el trabajo. A veces es porque los hijos están en la escuela, etcétera. Yo entiendo eso. Pero cuando Dios nos da el tiempo y la oportunidad, ¿por qué no usar esos recursos? ¿Para qué? Para crecer, para seguir creciendo. En los jueves estamos creciendo en la palabra de Dios, estamos conociendo la palabra de Dios y estamos creciendo, buscando de Dios. Tenemos tantos recursos, hermano, usted que tiene hijos todavía chiquitos, ¿verdad? Aquí, yo no sé, a lo mejor usted no habla muy bien inglés, pero sus hijos estoy seguro que hablan bien inglés. Aquí puede conectarlos también en la iglesia de inglés para que ellos crezcan en el conocimiento de Dios. Esa es la idea, tenemos los recursos para que no tengamos excusas, ¿verdad? Para que no andes diciendo, ay, hermano, me siento medio frío, como que no siento nada, como que ya no tengo ganas de seguir adelante. Pues, ¿qué has hecho? ¿Qué hemos hecho? ¿Hemos usado estos recursos, hermano? ¿Sabemos nuestra responsabilidad? Esa es la idea, hermano. Esa es la idea. Yo le pregunto, ¿qué era usted si un día llega aquí a este lugar y el hermano Sergio ya se fue? Y el hermano Sam ya se fue también. Y todos los que sirven aquí ya se fueron. ¿Y quién va a poner las pantallas? También ya se fue Carlos. ¿Qué va a hacer usted? Pues también me voy. ¿Así le va a hacer? ¿O va a seguir perseverando? ¿Va a seguir santificándose en buscando de Dios? No dependamos en nuestra espiritualidad de ningún hombre, hermanos. No dependamos de ellos. Tenemos los recursos para crecer, para seguir adelante nosotros. Escuché la historia de un misionero que anduvo allá en África, hermano, que hacía tanto frío que no se podían ni dormir. Y como no se podían dormir, se levantaban uno al otro y de repente vieron una lucecita, una velita prendida. Ya estaba uno de los misioneros, no me acuerdo su nombre, DJ Stott se llamaba. Y dice que ahí estaba el misionero con el friazo y todo, leyendo la palabra de Dios. Dice, siento que le he fallado a Dios en algo y quiero que me diga en dónde le he fallado. Y está leyendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. ¿Quieres saber en qué le has fallado a Dios? Lee la palabra de Dios, Dios te va a mostrar. Y no para condenarte, sino para levantarte, para darte una nueva oportunidad, para que sigas adelante perseverando, santificándote en su palabra, ¿me entiende? Es lo que estamos diciendo, hermano. Aprendamos a depender de Dios, nunca del hombre, nunca. A veces me han llamado a mí, hermano, con necesidades y mire, le voy a ser sincero, yo le he llamado a veces a algunos de los pastores de aquí y me contestan como a 2 días, ¿va? Y digo, ya, hermano, gracias a Dios, ya solucionamos el problema, hermano. Discúlpame. No se preocupe, hermano. Dios a veces pasa eso. Dios no te contesta a tu amiga, a tu amigo, a tu hermano querido del alma, al que tú confías mucho y dice, ¿qué onda, verdad? ¿Ya no me quiere o qué? Y de repente tú estás en una situación, pero tú tienes a Dios. Tienes a aquel que tú conociste, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que te hizo salvo. A Él podemos venir. A Él podemos clamar y Él, hermano, nos va a dar respuesta. No dependamos, no que no nos llame, no de que no llamemos, llame, claro que sí, pero no dependamos, hermano, de nuestra espiritualidad en alguien más. No, hermano, no. Y por último, número 5, entender la consecuencia del pecado. ¿Cómo podemos ser más ejercitándonos más? ¿Cómo podemos ocuparnos más? Hermano, entendiendo la consecuencia del pecado. Mientras que sabemos que hay un espacio para fallar, porque todos sabemos que hay un espacio para fallar, que le fallamos a Dios. Debemos de tomar en cuenta, hermano, esto. Las consecuencias de nuestros pecados son reales. Son reales. Una vez más, no estamos hablando de perder tu salvación, que se te quede eso en mente, porque si pecas mañana o saliendo de este lugar, pecas, ¿verdad? De alguna manera u otra, no piensas, ya perdí mi salvación. No es eso, hermanos, no es eso. Es lo que yo quiero que se les quede en su corazón, en su mente, en el entendimiento. Pero si pecamos, déjame decirle, vamos a sufrir las consecuencias.
Todos nosotros vamos a sufrir las consecuencias. Cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona de nuestros pecados. Como dice Juan, 1 de Juan 1:9, dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, hermano, dígales eso, porque yo no peco, hermano. No. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todos pecamos, todos nos equivocamos, todos le fallamos. Y cada pecado, hermano, tiene sus consecuencias. Si pedimos perdón, sí, el Señor nos perdona, pero las consecuencias nosotros las sufrimos de nuestros pecados. Nosotros. El versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Déjenme le doy la descripción de cada una de esas palabras. Temor es phobos, en el griego, phobos. Temblor es tromos. Phobos es donde viene la palabra fobia para nosotros. Y tromos es donde viene la palabra trauma. Ahora se lo voy a explicar, se lo voy a leer con la definición. Ocupaos de vuestra salvación con fobia y trauma. ¿Cómo se siente ahora? ¿Más tranquilo? ¿Sí? Ay, hermano, me dio paz ese versículo que lo escribe. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿Qué quiere decir esto? Con temor y temblor. Que debemos de tener un temor sano, un temor santo en tu corazón al ofender a Dios. Al ofender a Dios. Que haya un temor de esa manera. Cuando pecas, que sepas que si tú eres salvo, si tú eres salva, vas a sentir eso en tu corazón. Ese temor santo, ese temor sano en tu corazón que dices: estoy ofendiendo a Dios. También, si eres salva, al hacer el pecado, al cometer el pecado, debe de haber una sacudida en tu ser. Una sacudida en tu ser, de tal forma que digas: Dios mío, esto trae consecuencias. Esto trae consecuencias. O sea, sí o no, sí están conmigo en que el Señor perdona nuestros pecados, pero nosotros sufrimos las consecuencias. ¿Está de acuerdo, verdad? Entonces, debe de haber un temor en nosotros sano, santo, que no nos haga pecar. Pero sí, eso debe estar en ti y en cada cristiano. Porque sabemos que si lo hacemos, nos debe de sacudir a las consecuencias que vamos, ¿verdad?, a tener. Yo no conocía de Dios en mis tiempos de niño, no conocía de Dios. Pero le aseguro que cada vez que me portaba mal, yo no sabía que era pecado, pero sabía las consecuencias con mi mamá. Yo no sabía que le fallaba a Dios. Yo no sabía que mi primo me llevaba a emborracharme y me quedaba ahí tirado. No sabía las consecuencias de todo eso, pero sí las sentí. Y no tenía temor de Dios. No tenía temor de Dios, pero sufrí las consecuencias. Y así nosotros, hermano, no debemos de minimizar el poder de la tentación. No podemos minimizar el poder de la tentación. ¿Qué necesitamos entonces, hermano? Tener una protección, poner una barrera, hermano, ¿verdad?, alrededor nuestro. ¿Cuántos matrimonios, tristemente, hermano, se han destruido por la tentación, hermano? Caen en la tentación y se destruyen. Y es algo tan triste, hermano, tan triste. Y pasa tan seguido, tan seguido. Y en cristianos y en cristianas, hermano. Es bien triste. Por eso es importante que pongamos barreras alrededor nuestro. Que nos pongamos, como dice Efesios capítulo 6, la armadura de Dios bien puesta, hermano. Bien puesta. Mire, vaya al Salmo 51. Y ya casi acabo, ¿ok? Ya casi acabo. Perdónenme. No se duerma, hermano, ¿eh? No se duerma. Lo estoy viendo, ¿eh? Lo estoy viendo. Yo estoy viendo que está bien calientito aquí adentro y se duerme bien rico, yo sé. Yo no me duermo porque estoy parado, ¿verdad? Salmo 51. Fíjese, hermano. El rey David experimentó esto que estamos hablando. ¿Qué perdió el rey David? Su posición, su reinado, perdió su salvación. Fíjese lo que dice el rey David en este precioso Salmo 51. Dice, y fíjese, nada más para darle un poquito de, no background, de historia, de contexto. El rey David engañó a su mujer, o a sus mujeres, o quién sabe, ¿va? Engañó, y fue el pecado que tuvo con Betsabé. Y fíjese, después de pecar,
Después de pecar, cometer el pecado, dice esto David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra, y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Y ahora váyase hasta donde dice el versículo 12, cuando dice: vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. O sea, David se encontraba en una posición tan difícil. Le fallé a Dios, le fallé a mi esposa, le fallé a la nación, le fallé a mucha gente, y vino al... Qué bueno que dejó esto el Señor. Qué bueno. Esto nos debe dar aliento a nosotros para saber de que si el rey David, ¿verdad?, cayó de esta manera, hermano, hay espacio, porque a lo mejor nosotros también podemos caer. Pero es importante reconocer. Pero ¿sabe qué? David sufrió las consecuencias, y cada uno de nosotros sufriremos las consecuencias de todo lo que hacemos. Y si por ahí alguien dice: a mí nunca me ha cachado nadie, yo peco y nadie se da cuenta, dice Números 32:23, y sabe que tu pecado te alcanzará. Algún día ese pecado va a salir. Es mejor pedir perdón. Es mejor pedir perdón que sufrir las consecuencias, hermano. La salvación, quiero terminar diciendo, no se pierde. Todo aquel que ha creído en Jesús sabe que es salvo, sabe que es una hija y un hijo de Dios. ¿Usted sabe que es una hija y un hijo de Dios? Yo sé que soy un hijo de Dios. Yo sé que sí lo soy. Yo sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida, hermano. Yo sé que sí, hermano. Yo sé que soy un hijo de Dios. Y no hay demonio y no hay ángel que me pueda quitar eso, hermano. Nadie. Porque mi salvación está en Jesucristo, quien fue el que, hermano, me la dio. Y nadie me la puede quitar. Pero es importante, hermano, es importante esto que vimos, que debemos de, nuestra salvación, debemos de ejercitarla y ocuparnos en nuestra salvación. ¿Cómo? Debes entender tu ejemplo. Necesitas entender que eres amado, entender el lugar de la obediencia, entender nuestros recursos personales y responsabilidades, y entender la consecuencia del pecado. No sé cuántos de ustedes, hermano, cuántos de ustedes en esta tarde, ¿verdad?, puedan reconocer esto que acabamos de ver, hermano, de que nos sentimos seguros en la mano de nuestro Dios. Él es, hermano, Él es nuestro buen pastor. Dice la Biblia, hermano, que nos tiene en su mano, y de tal forma que nadie nos puede arrebatar. Nadie. Es lo que vimos la semana pasada. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Nadie. No hay nadie. Si por ahí alguien le pone a usted una carga y decir: mira, si la salvación se pierde, llévelo a estos mensajes, llévelo a estas porciones de la Escritura, y enséñele en amor de que en Cristo Jesús estamos seguros. Estamos seguros de que no hay nadie, ni el más mentiroso de los demonios nos puede, hermano, quitar esta salvación que nos ha sido dada por medio de Jesucristo. No hay nadie. Amén. Este mensaje ha sido patrocinado por la Iglesia Calvary Church de Aurora, Colorado, a través del ministerio hispano Su Gracia. Este ministerio está comprometido en enseñar la palabra de Dios verso por verso a la comunidad hispana. La visión de nuestra iglesia es alcanzar, discipular y enviar. Alabamos a Dios con música contemporánea. Nuestros servicios son los jueves a las 7 de la tarde y los domingos a las 2 de la tarde en la sala de conferencias Agape. Los domingos contamos con enseñanza de la palabra de Dios para los niños. Visítenos en Calvary Church del 18900 al este de la avenida Hamden en Aurora, Colorado. Para más información, contáctenos a el 720-477-0478. Esperamos en Dios que este mensaje haya sido de edificación para su vida.